de que sea técnicamente hecho, porque esto fue un acuerdo entre el gobierno regional del Cusco y de Arequipa, donde intervenió la municipalidad de Espinar. Pero vamos, tomando en cuenta que aquí parecemos los malos de la película, es quizás como un gesto de buena fe someternos sin ambages a este nuevo estudio de balance hídrico y que Cusco pues pueda poner los técnicos que quiera para volver a revisarlo ya en un plano pues más neutral, ¿no? Sí, pero yo he escuchado ya las voces hoy día en Espinar, que dicen que mientras que no se apruebe el nuevo balance hídrico, no se va a hacer el proyecto mágico, cosa que no dice la resolución. Yo espero que es otro punto, sí. Hoy día, mañana mismo, comience e inicie este proceso mientras se amplía. Ahora hay que dejar en claro. Pero eso no significaría también que otra vez estaríamos adoptando una actitud un poco matonesca frente al proyecto, porque vamos, sería mucho más inteligente esperar a que termine la diligencia, aunque eso tome el tiempo que tenga que tomar, y empezar el proyecto, ¿no? ¿Me permites contarte lo que pasó con el antiguo balance hídrico? Teóricamente debió demorar 90 días técnicamente. ¿Sabe cuánto ha demorado? Más de un año. Sí. Porque se citaba a los técnicos del Cusco, no iban. Nos presentaron más de 100 observaciones sin ningún sentido. La Autoridad Nacional del Agua levantó todas las observaciones del Cusco, siendo contratado por ellos mismos y aceptando el contrato. Fíjese usted, algo que debió en 90 días duró cerca de un año. Bueno, pero no pagaron la parte que les correspondía, porque en ese contrato se estableció que costó 300.000 soles, que 150 pagaba el Cusco y 150 Arequipa. Correcto, pero ahora el escenario es distinto, ¿no? Asumir ese pago. El escenario ahora es diferente. Ahora, digamos, hay una sentencia, o sea, en el plano legal, ya los amigos de Cusco no pueden tener otra alternativa. Nunca la tuvieron la razón, perdón. Yo lo dije hace un año. Nunca la tuvieron la razón. Porque es jalado de los pelos lo que arguye nuestros hermanos de Espinar y de Cusco. En esa cuenta hay 800 millones de metros cúbicos y ellos necesitan 12 millones de metros cúbicos. Les planteamos no hacer una presa de 12 millones, el doble, de 30 millones de metros cúbicos. Y no quisieron. No, porque no hay los estudios, no hay nada. Dimos la partida durante mi gestión de cerca de 5 millones de soles para iniciar una obra tiene que hacerse primero un estudio. Y no lo aceptaron. Yo espero que, ojalá que me equivoque y que Cusco entienda que no tiene ni pie ni cabeza. Yo entiendo que es una necesidad del Cusco de Espinar que tenga su recurso hídrico. Que lo tengan en exceso, es más, como lo planteé, necesitan 12, hay que dar el doble. Sí. Yo espero y tengo plena seguridad que este balance hídrico va a ser ratificado, que no va a variar el del anterior. Y espero que mis hermanos en Cusco no se le den los 12 que piden, que se le den el doble. A 24. Así, no, 30. Si quieren 50. Tenemos 800 millones de metros cúbicos en esa cuenta. Ahora, señor Córdoba, hay un problema con el tiempo, porque según ayer estaba conversando con el ex gerente de Autodema, Hugo Valdía, me decía que en la situación más feliz, donde todos trabajemos unidos y en Cusco todos estén de acuerdo con esto, este balance hídrico tardaría unos 120 días, más o menos. No. Ahora, ¿es menos? Técnicamente, según la programación, porque solamente es revisión de datos, no debe pasar de 45 días. 45 días, un mes y medio. Así es. Como el anterior, que comenzamos de cero, teóricamente debió durar 90 días. Que duró un año. Sí. Estando de malas. Por eso, vamos ahora estando de buenas. Creo que es muy optimista decir que solamente tardaría 45 días. Es volver a hacerlo todo eso, ¿no? Es solamente revisar el anterior, ya está todo hecho, está todo hecho. A ver qué quiere el Cusco, aclararle ciertos temas y si quiere ampliación de algún punto más que quiera tocar, nada más. El estudio ya está hecho y está hecho por un organismo sumamente serio, que es Agro y Agua, que ellos mismos aceptaron contratar a esta empresa. Pero igual, la gente de Cusco... Pero me preocupa, lo que me preocupa es en la segunda parte de la solución, que dice que estos resultados podrán ser revisados por un organismo internacional. Ajá, exacto. Óigame, mi problema va... Eso va a terminar así, ¿no? Va a terminar año y medio. Va a terminar en eso. Esa es mi preocupación. Yo espero que el presidente regional de Arequipa debe mañana iniciar las obras. ¿Así? ¿Con la sentencia recién salida sin esperar el nuevo balance? Yo sé que la sentencia no dice nada, que no se puede hacer nada mientras no se inicie el balance. Y respetar lo que dice el balance hídrico. Pero va a parecer realmente, pues, como que yo no espero nada y me pongo a hacer, ¿no? Y vamos, ya mala imagen ya tenemos, de ser un poco abusivos en el tema.
No, perdón, yo quiero desmentir eso. Este tema lo llevaron al tema político, ¿quién? El anterior presidente del Cusco, que hoy día está en la cárcel. Yo lo dije, ese es un tema político y este señor quiere tapar su ineficiencia con el tema de Majes. Okay, pero los congresistas de Cusco insisten en el tema y ellos no están presos y siguen haciendo presión sobre el tema en Lima. Ah, por supuesto. Pero si lo que tiende estos señores es de que la mitad del proyecto Majes pase para ellos, por eso quiere que sea birregional, ¿no? Están buscando tres pies al gato. Si tú me dirías que en esa cuenca no hay recurso hídrico, ahí sí, te diría, hay que respetar. O compartamos lo poco que hay. Señor, ellos necesitan, en el mejor de los casos, 12 millones. Se les ha ofrecido 30 millones. Y hay 800 millones de metros cúbicos en esa. Fíjese la cantidad de agua que se va al mar. Uno de los o sea, el lo que diga se le va a satisfacer. Porque hay lo importante a la suerte del Cusco y de Arequipa, que no hay exceso. Imagínate de 12 a 800 Correcto. millones. Y creo que eso en Arequipa a todos nos ha quedado claro, pero como ayer nos decía Uber Valdivia, el problema ha sido la comunicación. No se escogió a las personas, parece, más inteligentes para llevar ese mismo mensaje al Cusco, que son que al final los que deben decir, ok, vamos. Perdón. Yo entiendo que tanto mis hermanos arequipeños como cusqueños son tan inteligentes que saben la kafta. Pero cuando encuentras tú políticos que quieren distorsionar y sus temas judiciales quieren tapar con un proyecto, es lo que ha pasado con Majes. Ha sido distorsionado por las más altas autoridades, en este caso el presidente. ¿Cree que se hizo un trabajo suficiente en información? ¿Qué tal todo el central? Los 50 autoridades y el gobierno han aprovechado el chauvinismo de nuestra provincia, porque los provincianos somos chauvinistas. Han aprovechado para distorsionar, ¿no? Y el proyecto Majes no es de ahora, es de hace 30 años. Y no es dos proyectos, yo no sé por qué decimos Majes 2. Majes es un solo proyecto. Es un solo proyecto. Y ya tiene su estudio de impacto ambiental hace 30 años y su balance hídrico. Y nos han vuelto a hacer, y lo hemos hecho. Bueno, Juan, pero Majes 1 no es el mejor ejemplo tampoco, ¿no? No. Otra cosa es cómo se ha repartido las tierras y cómo es otro tema. Pero en la concepción general, Majes es uno solo. Son 60.000 hectáreas que se habló. Es un solo proyecto. Ahora, que tú quieras dividirlo en dos, como se ha hecho ahora, o en 10, es otro tema. ¿Cree que Majes 1 es un fracaso? Yo no. No. Pero no funciona, digamos, de la forma en la que podemos cometer el error ahora de poner 5 hectáreas. Hagamos módulos, no también lo que están planteando de 1.000, 2.000 hectáreas. Hagamos módulos de 50 hectáreas para que nosotros, mis hermanos agricultores, se puedan asociar. Y si puedan también la gente de clase media o baja adquirir y aprovechar el proyecto Majes. Ahora, ya superado este problema, esta revisión del balance hídrico, ¿cuánto debería tardar realmente en iniciarse el proyecto, en sembrarse los lotes, en construirse la infraestructura necesaria para el proyecto? El proyecto Majes está programado a hacerlo en 4 años. 4 años. Tiene un cronograma establecido desde que lo iniciamos. Yo le hice ese cronograma. O sea, un proyecto que ha tardado 30 años en ponerse una piedra, se haría en 4 si se supera esto del balance. Que no se te olvide que la parte más importante, los 118 kilómetros de túneles y canales ya están hechos. ¿No? Que ya hemos invertido, el Estado peruano ha invertido $1.000 millones en el proyecto Majes. Y queda la parte más sencilla. La infraestructura mayor de hidráulica ya está hecha para las 60.000 hectáreas. Eso es nuevo. Así es, ¿no? O sea, ya está hecha. Esos túneles y canales están hechos para transportar 34 metros cúbicos, que significa 60.000 hectáreas. Ya lo tenemos hecho. La inversión grande ya se hizo. Se hizo hace 30 años, hemos comenzado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que falta para empezar a operativizarlo? Falta nuestra otra presa, la represa de Angostura. Angostura. Sí, nada más, porque Condoroma ya está. ¿Angostura se puede hacer en 4 años? Por supuesto que sí, está programado. 3 años incluso. Con la habilitación agraria está para 4 años. Este cronograma establecido. Así se ha firmado el contrato, yo lo he firmado el contrato. Así se ha firmado el contrato, con plazos establecidos. Permítame ser aquí un poco incrédulo y escéptico, porque vemos que las obras regionales no tienen pues esa velocidad que uno esperase. Reparar una pista les toma 6 meses. Hablar de una represa que se va a construir en 3 años y que el proyecto Majes estaría en 4 resulta un poco inverosímil, ¿no? No, que no se te olvide que llevamos 30 años. Llevamos 30 años parados. No, y con una infraestructura mayor ya finiquitada.
¿no? Lo único que nos falta, ya no necesitamos hacer ya 118 kilómetros de estudio y canales, que es la parte difícil, el mayor costo de la obra. Solamente nos falta hacer una presa nada más y el túnel de trasvase. Bueno, una presa nada más no es nada más. No, es que no vamos a entrar a la burocracia pues de los gobiernos regionales o municipales de pasar por... lo va a hacer una empresa, una asociación pública-privada, ¿no? Y un privado le interesa porque el contrato está firmado así. Pese a que el gobierno central debe mantenerse, digamos, como un ente neutral, en este caso debería ser más bien un árbitro, ¿cree que desde el Ministerio de Agricultura esto se podría impulsar de otro modo? Es que el proyecto MAGES nunca debió tener estos problemas que tiene. Todos los problemas técnicos han sido asumidos por quien compete, tanto el balance hídrico como el estudio de impacto ambiental. La parte legal solucionada, la parte económica solucionada, la parte judicial solucionada, yo lo dije hace un año. Todo lo del Cusco se va a caer y se seguirá cayendo, porque no tiene sustento, nunca tuvo sustento legal. Y tal es el caso que el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en el Perú, nos ha dado la razón. De acuerdo, pero esa leguleyada que se hizo en Cusco con esta sala única de vacaciones fue una zancadilla, fue, digamos, un recurso casi de un manotazo de abogado para frenar el proyecto, y vamos, con algo tan elemental, se han ido hasta el Tribunal Constitucional y lo han parado un año, que no es poca cosa, con algo tan sencillo. Vamos, si quisieran hacerlo de una forma un poco más contundente, el proyecto podría tardarse otros días, ¿no? Sí, pero yo tengo una teoría. Yo creo que las autoridades nos eligen para asumir responsabilidades. Si hace un año, antes que Cusco que comience a distorsionar y a iniciar nuestros procesos judiciales, se toma la decisión política, porque el tema es político ya, la decisión política. ¿Y a quién le compete esa decisión? ¿Quién es dueño del proyecto MAGES? Nosotros cumplimos con transferirlo al gobierno regional. El dueño del proyecto MAGES es el gobierno regional. O sea, Juan Manuel Guillén, por supuesto, ¿es el que ha fallado? Oye, hemos hecho la parte más difícil, Jorge, que es firmar y adjudicar la buena prueba. Todo ese proceso me ha demorado un año en el ministerio. ¿No? Mientras tanto, ¿qué ha hecho Juan Manuel Guillén? Fíjese, esperar que Cusco haga todas estas legalidades. Yo ¿sabe qué haría yo, presidente regional? Como dije, así me metan preso. Iniciar el proyecto MAGES. Porque yo iba a saber que al final se iba a caer como se ha caído hoy día. Hace un año dije, hay que iniciar el proyecto MAGES y tomar una decisión política. Pero vamos, no como dijo el preso, yo creo que nadie quiere que los presidentes regionales trabajen, ¿no? Oiga, que queremos que todo se haga dentro del camino de lo legal. Después de un año le da la razón la justicia. Un año tiene usted que tomarse el problema. Usted hubiera sido un poco más... Como lo he hecho con el estudio ambiental y el balance hídrico. ¿No? Si no, nunca hubiera salido. No asistían a las reuniones. Pedían postergaciones de 60 días para una respuesta, no entregaban la respuesta, no asistían. Oiga, se les dio plazo. Entonces, notarialmente se les pasa, se les cita. No asisten y seguimos avanzando. ¿Me está diciendo que Juan Manuel Guillén ha sido un pusilánime? No, yo he dicho lo que yo haría. ¿No? Pero Juan Manuel no lo ha hecho. No, él ha ido por la parte legal. Que tiene todo el derecho a hacerlo. Cada uno tiene su estilo. Yo presidente regional, yo sí hubiera asumido la responsabilidad. Así me dice en un proceso judicial, porque sabía que al final siempre hemos tenido la razón en Cusco. Pero bueno, y ahora tiene la chance de hacerlo. Ahora sí tiene la chance de hacerlo, ya se solucionó. Pero ya lo dijo Cusco, va a ir a organismos internacionales. Entonces, lo paras, como tú lo has dicho. Puedes pararlo un año más, 10 años más. Que es el temor de todos. Fíjate, y no hay razón, Jorge. El tema es que no hay razón. Nadie quiere, todo el mundo quiere que Cusco tenga lo que le corresponde. ¿Y por qué entonces esta imagen que incluso en Lima, mis colegas periodistas en Lima me dicen, oye, qué malos son ustedes los arequipeños, quieren quitarle el agua a Espinar? ¿Por qué nos hemos hecho ese leviatán sobre nosotros? Somos un monstruo quitagua. Es que cuando tú tienes un presidente regional que se la juega el pellejo, o voy a la cárcel o meto el tema de MAGES, lo que hacen en el Cusco, ¿no? Y el tipo no da la razón. Hace un mes o 2 meses este presidente regional, yo lo dije hace un año, va a terminar en la cárcel porque está tapando MAGES con estos temas políticos. Y el actual igual, usted sabe, ya está con proceso y le van a dictar sentencia también. Bueno, y es probable que a la sala única de vacaciones también le caiga una sanción, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional... Él ha jalado de los pelos esa resolución, ¿no? Él ha jalado todo eso. Tenemos completamente la razón. Lo que pasa es que ellos han sabido aprovechar mejor políticamente y vender y distorsionar una verdad del proyecto MAGES. El proyecto MAGES técnicamente está saneado, yo te lo garantizo, ¿no? Y tal es el caso que me da la razón el Tribunal Constitucional. Mi estudio de impacto ambiental ha sido aprobado. Y el otro no me lo han desaprobado, han dicho que se amplíe, perfecto, que se amplíe, pero que eso no significa que me paren el proyecto MAGES.
Y yo tengo la seguridad, y están los estudios técnicos, lo dicen, Jorge, no te hablo pues, de que los 12 solamente hay 20, 30 millones. Hay 800 millones de metros cúbicos en esa cuenca y mis hermanos del Cusco solamente necesitan 12. ¿Y el dinero? ¿Ah? ¿Y el dinero? Ya está en la resolución suprema que yo le he firmado. Destiné 5 millones de soles para los estudios, porque primero hay que hacer los estudios una represa y cuánto va a costar. Y le he dado la resolución suprema que les garantizamos que una vez que diga cuánto cuesta esas nuevas obras de afianzamiento, darles el dinero. ¿Qué más? Ya está, entonces. Ya está. Es más, en el contrato del proyecto MAG, ¿sabe qué dice? Que si en caso no se hicieran las obras o demorarían otro tiempo, de la represa de Angostura le damos el agua que necesita. Eso también conté, o sea, no hay, se ha asegurado por todos lados que no se le perjudique al Cusco, porque son hermanos nuestros. Jorge, esa es la verdad del proyecto MAGES. Que quisiera compartir su optimismo, pero realmente viendo tantas veces que se ha tropezado el proyecto es un poco difícil. Quería cambiar de tema y hablarle de la megacomisión que pretende investigar posibles ilícitos del gobierno anterior. Usted ha sido parte de ese gobierno, ha sido ministro de Alan García. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, primeramente creo que tienen todo el derecho de investigar. Y yo ratifico lo que ha dicho el presidente García y estoy autorizado para decir lo que él ha manifestado. Estamos conformes con que se nos investiga todo el gobierno, toda la gestión del gobierno aprista. El levantamiento bancario ya lo ha ofrecido el presidente García, a nosotros los ministros, a todititos que hemos pasado, nos ha pedido y vamos a abrir nuestras cuentas, no solamente el presidente García, todos los ministros. ¿Usted va a abrir su cuenta también? Ya mandé la autorización al presidente García, ya la tiene él, y la vamos a abrir. ¿Y qué vamos a encontrar? Una cosa es que se investigue y otra cosa es persecución política. Estamos conformes con la comisión. ¿Por qué Mauricio Mulder insistió tanto en que había aquí un ánimo revanchista, una cacería de brujas, y se negaba rotundamente a que Díaz Canseco presidiese esa comisión? Es que no puedes tener a un hombre que esté envenenado. Pero envenenado o no, si no hay nada, por más envenenado que esté, no va a encontrar nada. No, ¿no? Una investigación tiene que ser parcial y no tiene que ser un show. Lo que quiere este señor era hacer un show de esta megacomisión. Y eso no podemos permitirlo. Los peruanos queremos que se investigue. Pero le repito, y si hay algo malo, nada, que se no, por muy envenenado que esté, sea quien sea, no va a encontrar nada. Es que no queremos un payaso que haga un show de algo serio, algo que espera el pueblo peruano. Que si hay una irregularidad, no decimos que no haya, que si hay, que se castigue, pero que si no hay, también se reconozca. Pero no queremos un payaso que haga un show, algo que todos los peruanos es un payaso? Obviamente, fíjese lo que ha hecho. ¿Su renuncia le parece una payasada? Pero no es una payasada, no lo he dicho yo, lo han dicho sus mismos colegas. Y es una payasada. O me dan la presidencia o me voy. Oiga, ¿es una payasada o no? Oiga, los peruanos no somos tontos. Uno cuando quiere investigar no necesita ser presidente. No nos hemos opuesto a que integre la comisión. De acuerdo, pero digamos que el tema de la corrupción ha sido el más sensible en la segunda mitad del gobierno de Alan García. Fíjese el caso Chávez. Pero antes de Chejade teníamos el Faenón, teníamos los petróleos, temas que no se han terminado de resolver. No nos hemos opuesto. Es más, ni siquiera integramos la comisión, cosa que sí lo hicimos con Toledo, cuando se comprobó la comisión. Le dimos a ellos cupos. No hemos querido integrar para que sea completamente imparcial. ¿Qué roles reconoce del gobierno? Que queremos que se investigue. ¿Qué roles reconoce del gobierno? De repente hemos tenido muchos. Pero específicamente, ¿cree que se manejó bien el tema de corrupción? ¿De lucha contra la corrupción? Yo creo que es un tema tan sensible que de repente no hemos tomado las debidas precauciones para una corrupción cero. Ojalá que esta comisión, si determina algo, seremos los primeros en apoyar y sancionar. ¿Y sobre Bagua, cree que todavía faltan hacer algunas mea culpas ahí? De repente sí. No tuve la oportunidad de integrar el gabinete en esa época. Pero vamos, usted es una aprista muy cercana. Creo que es un tema bastante sensible. Que de repente se pudo manejar mejor, de repente que sí. ¿Cree que Mercedes Cabanillas pudo hacerlo mejor? Posiblemente. Pero es la suposición, ¿no? ¿En qué debió ser diferente su actuar de Mercedes Cabanillas? De repente no dialogamos lo que debimos dialogar, ¿no? De repente quisimos hacer las cosas más rápidas para que haya mejor inversión y más trabajo en este país. Ahora, en un tema que le compete directamente a usted, la agricultura, durante la campaña de García, Sierra Exportadora era su bandera, un tema que durante el gobierno casi no funcionó. ¿Qué pasó? Tú me hiciste una pregunta si hay algo que debemos reconocer que no caminó. Sí reconozco, como gobierno y como del sector, que por ejemplo Sierra Exportadora nos faltó darle el impulso que habíamos prometido en la campaña. ¿Por qué? Es cierto. ¿Por qué falló? Porque a veces los que deben ejecutar
lo que nosotros pensamos, no llegan a ser tan eficientes y desarrollar lo que realmente expusimos al pueblo peruano en lo que hizo la exportadora. A veces los humanos no respondemos a las expectativas o a las propuestas hechas. Fue una promesa incumplida. Casi sí, nos faltó. ¿Casi? No, sí. No caminó Ciudad Exportadora como debió caminar, eso sí lo reconozco. Y lo hemos reconocido en el gobierno, lo reconoció el presidente García. ¿Usted ha conversado últimamente con el expresidente García? Sí, Son muy amigos. ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo está? Bueno, él ha retomado su actividad privada, él es ahora director de la Escuela de Gobernabilidad de la Universidad de San Martín. Ha estado en una conferencia la semana pasada en México, invitado por México. Ha estado hace 2 semanas en Ecuador en otra conferencia. Él es conferencista por naturaleza. Sí, eso lo sabemos todos los peruanos. Y ha asumido sus labores académicas en la Universidad de San Martín. Pero está en el Perú ahora. Por supuesto que sí, él está el día domingo, yo he estado esta semana con él. Y se quedará en el Perú a vivir. ¿Todavía está rechonchito o ya estamos aligerando la carga? Bueno, creo que está bastante ligero y preparándonos para las siguientes campañas. ¿Ya lo está pensando? ¿Ah? ¿Ya lo está pensando? Bueno, cuando uno está en política siempre aspira a ganar una elección, ¿no? Me imagino si no necesitamos los partidos políticos. Los partidos políticos existimos para ganar elecciones. Correcto. Bueno, no debería ser su único objetivo. Somos un partido de 80 años. Pero no creo que debería ser su único objetivo. Señor de Córdoba, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por su visita. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en el programa muy pronto. Nuevamente muchas gracias por haber estado aquí. A ti, Jorge, y al equipo. Muchas gracias. Nosotros vamos a